esta mañana en mi amada iglesia. Salude al que está a su lado. Dígale, mira qué bendición estar en la casa de Dios. Y a los que nos ven por YouTube, bienvenidos a la casa de Dios. Bienvenidos a Betel, su casa. Amén. Bueno, qué bendición. Me preguntaban, ¿por qué nos reunimos los domingos? ¿Por qué no nos reunimos los sábados? Y Cristo, cuando muere en la cruz del Calvario, abolió la ley y trajo la gracia. Y nos reunimos los domingos porque Cristo resucitó un domingo. ¿Y qué celebramos los domingos? La resurrección, el nacimiento de la iglesia. El nacimiento de la iglesia de Jesús. Cristo cambió la historia por completo y por eso venimos los domingos a la casa de Dios. El Salmo dice, me alegré al poder oír, ven a la casa de Dios. Amén. Es un privilegio. Bueno, vamos a orar, cierre sus ojos, vamos a presentar la palabra delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, venimos delante de tu presencia porque te pedimos que nos hables, que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, que seas tú, Señor, cambiándonos y transformándonos. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, el tema de hoy se titula ¿Cómo solucionar conflictos? Muchas veces se nos presentan adversidades, problemas. A veces decimos, ay, ¿cómo hago con tanto? Son uno tras otro, un problema tras otro. Y los conflictos cargan. Los conflictos muchas veces no te dejan escuchar la voz de Dios. ¿Qué es un conflicto? Un conflicto es un desacuerdo entre dos o más personas. Los conflictos generalmente inician pequeños, comienzan con pequeñas cosas. Los conflictos muchas veces son por falta de perdón, por mi yo, por mi punto de vista, por lo que yo pienso. Y a causa de los conflictos se destruyen hogares, se destruyen familias, hermanos, amistades, ministerios, porque no se sabe solucionar un problema, no se sabe solucionar un conflicto. Hay una parte del ministerio que a mí me gusta, del ministerio del pastorado que me gusta, que es la consejería. Y como me gusta, me he preparado, he estudiado, he visto cómo Jesús solucionaba los conflictos, cómo Jesús solucionaba los problemas, cómo lo hacía el apóstol Pablo, cómo lo abordaba. Y me decidí prepararme en esa área para poder dar un consejo correcto. Porque uno dice, Señor, que seas tú y no sea yo. Pero también en mi vida diaria. Pero también me gusta vivir en paz y me gusta vivir feliz. Y yo le decía, Señor, yo quiero ser pacificadora. Yo quiero aprender a resolver los conflictos. Qué difícil es vivir en un hogar conflictivo. Qué difícil. Yo de pequeña, mi casa era un caos. Era un caos, era un problema todos los días, peleas todos los días. No había paz. Y cuando yo le entrego mi vida al Señor, yo le decía, Señor, yo quiero que mi hogar sea un hogar sin conflictos. ¿Sabe que sí se puede lograr? Porque se presentan problemas, pero tú lo tienes que saber abordar. Problemas hay en todas partes. Siempre va a haber un conflicto. Siempre va a haber un problema. Pero yo quiero hoy hacerte una pregunta. ¿Cómo enfrentas los conflictos? ¿Cómo
vamos a imaginarnos que estamos en la sala de su casa y nos estamos tomando un café y estamos hablando, compartiendo. Olvídese que está rodeado de gente y nos estamos mirando a los ojos y yo le hago una pregunta: ¿cómo es vivir contigo? Usted lo va a responder sinceramente. Si te tocaría vivir contigo, ¿cómo sería? Si ustedes estuvieran aquí, vieran las caras. Si usted viera la cara, ¿cómo sería? ¿Cómo eres? ¿Cómo es tu forma de ser? ¿Tú eres el que forma el conflicto o el que lo resuelve? ¿Tú eres de lo que por una cosa chiquitica formas un problema grande? ¿O eres del que pasa la ofensa? ¿Saben? Los conflictos hacen que saques a flor de piel lo que tienes dentro. La madurez se demuestra en la forma como lo resolvemos. El mundo está lleno de problemas. Hay gente que predica un evangelio de que, bueno, llegaste a Cristo y ya no tendrás más problemas. Pero no es así. Tú llegas a Cristo y el Señor te enseña a resolver los problemas. ¿Cuántos han recibido sabiduría para resolver ciertos problemas? Amén. Dele un aplauso al Señor. Pero de verdad que hay momentos que los conflictos nos cargan, nos debilitan. No nos dejan escuchar a Dios, no nos dejan dormir, llenan el corazón de amargura. Quizás usted hoy vino cargado, quizás usted vino con problemas. De repente hoy, antes de venir a la iglesia, estaba la familia arreglándose y llega el esposo y duró 3 horas en el baño mientras la esposa está arreglando a los muchachos, haciendo el desayuno. Salió el esposo y le dice: vámonos que vamos a llegar tarde a la iglesia. Y la esposa le dice: pero ¿cómo si tú no me ayudaste? Aquí estoy, no estoy lista, yo atendiendo todo. Se montan en el carro y como ya están molestos los dos, empiezan a aflorar otros problemas que no tenían nada que ver. Y cuando llegan aquí, y al estar aquí, pero molestos. ¿Sucede o no sucede? Pasa. Tener un conflicto es fácil, pero uno pequeño te puede llevar a uno muy grande. Hay parejas que se divorcian por cosas simples. Hay hombres que caen en infidelidad porque dicen: yo la quería, pero ella todo el tiempo con el tiquititaqui, tiquititaqui, tiquititaqui. Ay, no, me cansé. Y hay diferentes formas de los conflictos. Muchas veces se van a las manos, pero en realidad es por lo que hay en el corazón. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta calma la ira, mas las palabras ásperas hacen subir el furor. ¿Cómo resuelvo un conflicto? Mire, tú no puedes enfocarte en que la otra persona cambie. A veces los conflictos es porque queremos dar nuestro punto de vista y lo defendemos. Queremos defender nuestra justicia, lo que pensamos, lo que yo digo, porque lo que yo digo es lo correcto. Y no nos damos cuenta que ofendemos al otro, que hartamos al otro. Y muchas veces en las consejerías le llegan a uno y le dicen: bueno, pastor, aquí le traigo para que cambie. Aquí le traigo para que me lo cambie. O dicen: no, vamos para un encuentro para que cambies. Pero quiero decirle, no te enfoques en cambiar a la otra persona. Así sea tu familiar, tu amigo, tu consiervo, tu compañero de trabajo. Enfócate en cambiar tú, porque cuando tú cambias, todo cambia. Cuando tú cambias, todo cambia. Y quiero darles un ejemplo de mi vida.
en esto, en este proceso de crecimiento espiritual, porque la espiritualidad se demuestra con hechos. Tu relación con Dios se demuestra con hechos, porque yo me relaciono con Dios de los cielos y puedo llegar al tercer cielo y ver la gloria de Dios y hablar en lenguas y que descienda fuego y Dios me puede usar con poder, pero en realidad mi comunicación es con la gente que está en la tierra. Y si yo tengo malas relaciones interpersonales, no voy a poder crecer, no voy a poder avanzar. Lo que yo recibo de Dios lo demuestro cuando me conecto con los demás, con mi testimonio. Y entonces, en esto de que cuando tú cambias, todo cambia, yo hace años le decía: Señor, quiero que mi hogar sea como tú quieres que sea. Quiero que tú intervengas. Quiero ser la esposa de Proverbios. Y empecé a estudiar Proverbio, todo lo que decía de la mujer mala, la mujer buena, y empecé a esforzarme por hacer todo lo de la mujer buena. Y empecé a ver situaciones, pequeñas situaciones que yo hacía, que hacían molestar a mi esposo, y pasaba eso, lo que yo les acabo de relatar. Y recuerdo un día, yo hacía algo siempre, y yo no lo veía malo, lo veía normal, pero eso molestaba a mi esposo. Él estaba hablando por teléfono, no sé, con Eric, por ejemplo, y él empezaba a hablar: mira, Eric, y entonces yo le digo: ¿estás hablando con Eric? Sí, dile a Eric tal cosa y tal cosa. Y él estaba hablando: que Yunancy dice tal cosa y tal cosa. Bueno, como te venía diciendo, Eric. Pero es que se me olvidó, dile esto también. Que Yunancy dice tal cosa y tal cosa. Y él bajaba la bocina y me decía: déjame hablar. Entonces cuando colgaba me dice: pero ¿por qué no llamas tú? No me dejas hablar por teléfono. Y ahí nos molestábamos. Entonces yo dije: yo voy a cambiar eso, porque a él le molesta. Entonces cuando llamaba a alguien, algún discípulo, algo, yo estaba al lado y a mí se me venían todas las preguntas como siempre, todo lo que quería decir, todo lo que quería hacer, y me quedé callada. Y yo dejé que hablar. Y al final de la llamada, mi esposo me dice: ¿quieres decirle algo a Eric? Y yo: no, después le mando una nota de voz. ¿Por qué? Porque cuando tú cambias, todo cambia. Ya no era un problema, ya no era. ¿Por qué? Porque decidí cambiar. Aunque me daban ganas de hacerlo, no lo hacía, porque sabía que traía una incomodidad. Y como eso, comencé a aplicarlo en diferentes áreas de mi vida. Aprendí a callar. Mire que es difícil que yo calle, pero aprendí a callar. Aprendí, porque dije: Señor, yo quiero ser pacificadora. Yo quiero vivir en un hogar que la gente me tenga confianza, que la gente diga: es agradable hablar con ella porque tiene a Cristo. No que diga: uy, no, esa mujer, oh, por Dios, uy, no, le pasó del Egipto, porque no. Sino que la gente diga: qué agradable hablar con una sierva de Dios, que te motiva, que te llena de amor. Un trabajo. Tú decides qué hacer, tú decides cómo relacionarte con los demás. Si tu hogar hoy es un hogar conflictivo, si tú dices: tengo problemas con todo el mundo, tengo detalles, se me encendió por acá, se me encendió por allá, tienes que examinarte a ti mismo. ¿Qué dice la palabra? ¿De dónde vienen los conflictos? Santiago 4:1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? ¿De dónde vienen? De nuestras pasiones, de la obra de la carne. Allí es donde vienen los conflictos. Ahí vienen porque yo quiero decir, porque yo siento, porque yo pienso, porque yo creo. ¿Saben? La manera más correcta, porque uno como pastor,
Uno te da herramientas, te da consejos. Uno no puede cambiar a la gente. El único que puede cambiar a las personas es el Espíritu Santo. Pero lo que uno puede enseñarte y lo que yo quiero enseñarte, porque yo sé que tú amas, pero a veces no sabemos cómo manifestar el amor. ¿Qué es el amor realmente? El amor no es egoísta. El amor es querer el bien del otro. Y nosotros debemos manifestar el amor de Dios con todo, con los buenos y con los malos. Y entender que nuestra justicia no es la justicia de Dios. Por eso que dentro de un conflicto, cuando tú en un conflicto reaccionas mal, reaccionas con furor, te sale el viejo hombre, te salen las groserías del viejo hombre, te provoca pegarle a la otra persona, dices las palabras más hirientes que consigues dentro de ti, es porque están latente las obras de la carne. Están allí las pasiones, nuestro viejo yo, nuestra manera de ser, porque me criaron así. Mire, yo me crié en una casa con mucha gente. Me crié con mis hermanos por parte de mamá y me pasé mucho tiempo en casa de mi abuela. Mi abuela tuvo 15 hijos, imagínense, y una cantidad larga de nietos, y ahí era sálvese quien pueda. Ahí te decían, si te pega, tú pegas más duro. Si te gritan, tú gritas más duro. No te dejes de nadie. ¿A quién le enseñaron así? A mí nada más. Sí, porque es la forma muy venezolana de enseñar. Entonces, cuando tú llegas a la vida cristiana, tú dices, bueno, yo cambio esta parte, pero es que yo me crié así, es que yo tengo el carácter así, es que yo respondo así, es que yo soy de esta forma. Pero tienes que entender que cuando llegas a Cristo, tú le dices, Señor, cámbiame. Tienes que dejar las obras de la carne y entrar en las obras del Espíritu. Y ahorita les voy a explicar eso. Ahora, ¿cómo Jesús? Porque yo llegué a un momento donde yo decía, Señor, yo voy a ver cómo tú resolvías los problemas. Y estudié cómo Jesús resolvía los problemas, cómo los resolvía el apóstol Pablo, cómo se resolvía en el Antiguo Testamento. Y Jesús tenía una manera muy peculiar de resolver los problemas. Un día estaba Jesús, el pastor de ovejas, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Un día Él estaba predicando y había una multitud muy grande y estaba haciendo milagros y estaba atendiendo a la gente, y por allá le llega un hombre y le dice, Señor, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Le presentaron un problema a Jesús, pero Jesús es maravilloso. Miren lo que le respondió. Lucas 12:14 dice, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Primero Jesús le dijo, epa, yo soy el pastor de ovejas, yo vine a rescatar, yo no soy repartidor, yo no soy partidor de ovejas. Porque a veces creen que los pastores somos abogados, somos, no sé, referee, de todo. Y Jesús le dijo, epa, ya va, yo no soy abogado aquí, pero lo que yo sé es lo espiritual. Prácticamente le dijo, deja que tu hermano se quede con esa herencia, porque más importante es tu relación con él que el dinero. Porque la justicia de Dios no es nuestra justicia. ¿Qué dirías tú? No, lo tiene que compartir, no es el hermano, pues. Salieron del mismo vientre. Pero Jesús lo que busca siempre es lo espiritual. Jesús siempre busca tu paz interna. Jesús siempre, porque a veces miramos el presente, pero Jesús lo mira todo. A veces nos enfocamos en el ahora
Y si entra en pleito con el hermano, ¿quién lo va a ayudar en tiempo de angustia? Jesús lo mira todo, lo mira todo. Entonces la forma de resolver los conflictos de Jesús es espiritual. Y tiene que ver con las obras del Espíritu y no con las obras de la carne. Así resuelve el Señor los problemas. Proverbios 15:17 dice: mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Mejor es comer legumbres que carne, que abundancia donde hay odio. Mejor es estar en paz. Mejor es llegar a tu casa y decir: en mi casa hay paz, en mi casa no hay conflicto. Conversar con mi esposo es agradable, conversar con mis hijos es agradable, que llegar en conflicto. Entonces, ¿cuáles son las obras? O primer punto, ¿cuál es tu reacción ante el conflicto? ¿Cómo reaccionas tú ante el conflicto? Proverbios 15:1 dice: todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. La pastora hablaba la semana pasada del gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, vengan los problemas que vengan. Una persona que está relacionada con Dios, los problemas no lo van a milanar, no te pueden transformar, cambiar, no pueden sacar lo peor de ti. Porque si tú tienes una relación con el Señor, tú sabes combatir los problemas. Tú sabes andar en el Espíritu. Andar, si tú te conectas, si tú oras todos los días, de tu boca no van a salir malas palabras, así te hagan enojar. Si tu corazón está libre ha perdonado, libre de rencor, así te hagan molestar, tú no vas a herir con tus palabras. ¿Por qué? Porque la conexión, cuando tú te conectas con, ¿qué es lo que uno hace cuando ora? Uno se arrepiente, pide perdón, le dice: Señor, cambia. Uno es humilde. Todos somos humildes cuando estamos ante Dios. Y esa humildad se vuelve un estilo de vida. Si tú dices: estoy batallando entre la carne y el Espíritu, necesitas conectarte con el Espíritu Santo. ¿Sabe? El Espíritu Santo, apenas tú te conviertes, Él comienza a ayudarnos. Y si tú haces algo malo, tú sientes que el Espíritu Santo te dice: ay, ay, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Tienes que escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque los que viven conforme al Espíritu saben pedir perdón. Porque los que viven conforme al Espíritu dicen: sí, reconocen, sí, me equivoqué, sí, está bien, vamos a resolverlo, vamos a empezar de nuevo, vamos a darle. Pero cuando vives conforme al Espíritu, cuando estás conectado, cuando dejas el que así me criaron, así soy, y como soy aquí, soy allá, y yo respondo así, y el que quiere, me quiera. Yo no soy monedita de oro para que me esté queriendo todo el mundo. Y al fin y al cabo quedan solos, porque nadie los soporta. Entonces, mire lo que dice, esto es lo que le va a leer, es fuerte. Primera de Corintios 11:19. Porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. El apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia. No le estaba hablando a un nuevo creyente, le estaba hablando a la iglesia. Y dice: bueno, es preciso que tengan disensiones, conflictos, pero en el conflicto
se ve quienes son aprobados, quienes de verdad andan en el Espíritu, quienes de verdad aman a Dios y aman el servicio de Dios, porque en el conflicto aflora lo que está dentro de ti. En el conflicto aflora lo que tú tienes. ¿Cómo está tu relación con Dios? Jesús tenía muchas maneras de resolver conflictos. A él le presentaron una mujer que la encontraron en pleno acto del adulterio y la ley decía que había que apedrearla. Y se la trajeron a él. ¿Y él qué dijo? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Resolvió el conflicto así. Un día llegó a una casa y estaban dos hermanas, Marta y María. María se sentó a escuchar a Jesús mientras Marta atendía a la gente. Y Marta se molestó y le dijo: mira, maestro, yo aquí sola atendiendo la casa y mi hermana allí sentada. Y Jesús le dijo: María ha tomado la mejor parte. Una manera de resolver, pero así, de una manera de resolver tan diferente de nuestra forma humana de actuar. Porque a mí me pregunto, claro, ahorita porque sé cómo debo responder, porque lo veo de Jesús. Pero a mí me fuesen preguntado y yo digo: anda, ayuda a tu hermana, chica. ¿Sí o no? Dígame cómo reaccionaría usted. Que la ayude, vaya. ¿Ah? Pero Jesús todo lo llevaba al Espíritu. Lo importante era lo espiritual. Le dijo: bueno, Marta, tú también siéntate ahí, escucha la palabra, como tu hermana. Así es Jesús. Y así debe ser nuestra manera de comportarnos. Así es. Lo que pasa es que a veces la gente te pide consejo y quiere que le respondas como ellos quieren. Pero no es así. Jesús lo hace de la manera, porque Jesús está mirando tu pasado, tu presente y tu porvenir. Tú estás mirando solo el momento de la calentera, de la rabia. ¿Cuántas veces nos hemos molestado y nos arrepentimos de todo lo que decimos? A mí me ha pasado. A ver, ¿quién aquí sincero? Vamos. Pero ¿cómo que dice Proverbios? ¿Cómo recoges la leche derramada? ¿Cómo la recoges? Y uno dice: uy, ¿cómo que me pasé? Voy a pedir perdón. Pero a veces es difícil que la otra persona te perdone. Por eso debemos aprender. Y mire lo que dice la palabra en Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Dura palabra es esta, ¿no? Dura, muy dura. Dice, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dijo el Señor? ¿En qué resumió el Señor los mandamientos? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y uno de repente está aquí en la iglesia y al estar aquí y llora y se quebranta. Pero cuando sales, puedes estar mordiendo y comiéndote a tu familiar, a tu amigo, porque no le has entregado todo al Señor, porque todavía están las obras de la carne. Y el apóstol lo dijo. El apóstol fue claro. Dijo: ámense, pero no nos mordáis y nos comáis unos a otros. No lo hagan. Y ahí mismo en Gálatas, en el 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Saben? Lo más difícil para el ser, mire, no es tan difícil dejar un vicio. No es tan difícil. Bueno, la gente me lo ha dicho porque son libres. Lo más difícil para un ser humano son las relaciones interpersonales, ¿sí o no?
Es lo más difícil. Por eso es que en este capítulo, cuando dice andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. O sea, la carne y el espíritu no andan juntos. O eres espiritual o eres carnal. De una misma fuente no pueden salir dos aguas. Si yo agarro esta agua y le digo, mire, aquí está esta agua mineral, pero tuve un descuido y le cayó una gotica de agua de cloaca. Pero tómatela, tranquilo. Usted se la va a tomar. Contaminó toda el agua. Entonces, o tú andas en el espíritu o andas en la carne. Dice, cuando tú andas en la carne no haces lo que quieres. Por eso es que uno dice, pero yo quiero ser mejor mamá. ¿Por qué le estoy pegando? ¿Por qué lo insulto? Yo quiero a mi esposo, un día lo quiero y otro día no. ¿Por qué? Y yo quiero ser amable, pero es que me cuesta, me salen las malas respuestas, me brotan por todo el ser. Es que yo quiero, pero es que como usted no ve cómo esta se porta, le dicen a uno. Usted no ve cómo es ella, o usted no ve cómo es él. Yo soy buena, pero él es malo. Quisiéramos tener un mejor hogar, pero yo quisiera ser mejor persona, pero yo quisiera que mi hogar viviera en paz, pero, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Cuando andas en la carne, haces las cosas de la carne y todo se vuelve un caos. Se te olvida el amor. Se te olvida que el Señor te llenó de amor. El amor por el prójimo. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Pero a veces no sabemos expresar el amor que sentimos. A veces hay personas que se les murió el papá o la mamá y dicen, nunca le dije cuánto lo amaba. Nunca le dije gracias. O una persona que se separó y te dice, de verdad yo lo amaba. De verdad era así. Pero ya, ¿qué dijo el Señor? ¿Por qué la gente se divorcia? ¿Qué dice la palabra? ¿Por qué la gente se divorcia? Por la dureza de corazón. Así lo dijo el Señor. Entonces el apóstol Pablo dice, no haces lo que quieres. Quieres tener un hogar lleno del Espíritu Santo. Quieres que tus hijos estén unidos y no anden peleando. Quieres que tu equipo de 12 todas se lleven bien. Mire, a mí me pasó cuando yo empecé en el oeste. Como casi todas eran nuevas, afloraban y me mandaban nota, pastora, si usted quiere, bájeme de los 12, pero yo no aguanto a fulana. Y yo, santo Dios, Señor, ayúdame. Ahorita se aman todas. Ahorita dicen, ay no, yo ni me acuerdo de eso. Pero al principio era candela. Era fuerte. ¿Por qué? Porque la carne se quiere poner. Porque los deseos de la carne. Pero mire, voy a leer únicamente, aquí en el 18, únicamente los pecados que tienen que ver con las relaciones interpersonales. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestan son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Voy a leer solo la de las relaciones interpersonales. Adulterio, fornicación, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, envidias, homicidios. Y dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántas veces hemos entrado en enemistades? Que no le hablo. No es que no lo paso. Que no la paso. Hay cónyuges que duran 3 y 4 meses sin hablarse. Y vienen a la iglesia.
Yo no puedo, yo nunca le he dejado de hablar a nadie. No puedo. Es imposible no comunicarme. Pero hay personas que dicen, no, estamos aquí porque tenemos 4 meses sin hablarnos. Y yo, ¿qué? ¿Cómo viven? ¿Cómo comen? ¿Cómo duermen? ¿Cómo? No disimulamos delante de la gente. Hay hermanos que no se hablan, hermanos de sangre, que no se hablan. Hay consiervos que no se hablan, que es peor aún. ¿Por qué? Y aquí dice que estas personas, usted puede servirle a Dios, usted puede hablar en lenguas humanas y angelicales, pero si no tiene amor es como címbalo que retiñe. Aquí dice, no heredará el reino de Dios. Cuando tú miras mal a tu hermano, dice, no heredarás el reino de Dios. Tiene un aplauso al Señor, porque yo sé que esto no levanta aplauso, pero tengo que decirlo. Pero mire, el Señor siempre nos da la forma de salir. Porque si usted dice, en ese hueco estoy metido, esa soy yo, ese soy yo. Aquí yo me molesto por nada, de todo forma un problema, veo enemigos por todas partes. Pero qué hermoso es nuestro Dios. Mire lo que dice el 22. Mas el fruto del Espíritu es. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor. Y ese fruto trae sus ramificaciones, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay condenación. ¿Cuándo eres verdaderamente libre? Cuando tienes el fruto del Espíritu. Cuando aprendes a manejar las situaciones como Jesús las maneja. Cuando no disimulas. Cuando enfrentas el problema. Cuando haces como decía mi abuela, agarras el toro por los cachos y lo resuelves. No postergas, sino que resuelves porque tú le quieres agradar a Dios. ¿Cuántos le quieren agradar a Dios? Resuelve el problema que tienes. Resuelve el conflicto que tienes. Y vive en el Espíritu. Vive en el fruto del Espíritu. Nunca, el día que tú vayas a alzarle la voz a alguien, el día que tú vayas a entrar en conflicto, el día que tú vayas a hablar mal de alguien, acuérdate, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, benignidad, bondad. Asimílalo dentro de ti y después hablamos y me vas a decir, vivo feliz. Soy verdaderamente feliz. Amén. Y con respecto a esto, ahora sí voy a entrar en tema. Eso era una introducción. Y la pregunta del principio, ¿cómo reacciono ante un conflicto? Ok, está muy bien todo esto, entiendo que son las obras de la carne, que cuando se me presenta el problema debo pensar antes de actuar. Qué difícil es eso, ¿verdad? Qué difícil es pensar antes de actuar. ¿A quién se le hace fácil pensar antes de actuar? Levante la mano aquí. Pienso antes de actuar. Es difícil, pero sí se logra. ¿Cuántos ya lo han logrado? Yo lo he logrado, no en todas las situaciones, pero lo he logrado. Pensar antes de actuar es importante. Es importante porque cuando tú andas en el Espíritu, hay algo que se llama discernimiento. Y el Espíritu Santo te da discernimiento para enfrentar el lobo feroz, para enfrentar el conflicto. Entonces, ¿cómo reaccionas? Porque los conflictos anulan, no te dejan oír la voz de Dios. La falta de perdón es un pecado que te consume, que te aleja del amor de Dios, que te puede hacer caer en terquedad y en injusticia.
te anulan. Cuando los problemas te arropan, no puedes avanzar. Una persona conflictiva no puede ser ni buena esposa, ni buena madre, ni buen esposo, ni buen padre, ni buen trabajador, ni buen amigo. Qué lindo es tener amigos. ¿Cuántos tienen amigos? Qué bonito, ¿verdad? Tener amigos. Son más que un hermano en tiempos de angustia. Qué bueno es tener gente con la que tú puedas contar. Qué bueno. Pero cuando tú eres conflictivo, no puedes ni ser líder. No avanzas en el liderazgo, no creces, no te multiplicas porque la gente se te va. Porque eres una persona conflictiva. Pero ¿cómo yo puedo reaccionar? ¿Cómo yo reacciono? Y eso lo vamos a ver en una historia. Esto me lo enseñó el Señor. El Señor me lo enseñó un día que había muchos conflictos a mi alrededor, lo que yo le cuento con las discípulas, habían demasiados conflictos. Y me provocaba decir como el Señor, ¿quién me ha puesto a mí como juez y partidor? Y empecé a estudiar la palabra. Y un día, una madrugada, el Señor me dijo, lee esto, que esto te va a ayudar en todos los momentos de tu vida. Y quiero compartirlo con ustedes, lo que el Señor me dio. Está en el primer libro de Samuel, capítulo 25. David, el rey David, todavía no era rey, ya el profeta Samuel lo había ungido, pero él debía ser rey luego que muriera Saúl. Y entre tanto David andaba huyendo porque Saúl lo quería matar, porque de paso Saúl era también el suegro, entonces lo perseguía porque lo quería matar. Y él se escondía, buscaba ayuda, andaba con sus valientes. Y en una de esas, él llega a un sitio llamado Carmel y allí había unos pastores cuidando las ovejas. Y cuando llegaba el tiempo de esquilar las ovejas, que es esquilar, bueno, que las limpian, las ponen bonitas. Cuando llegaba el tiempo de esquilar las ovejas, contrataban mucho personal para que hiciera este trabajo y había mucha gente haciendo comida, había carne, había vino, toda la comida que se necesitaba. Entonces David se entera que iban a esquilar las ovejas de un hombre llamado Nabal. Y manda a unos jóvenes y le dicen, vayan y hablen con Nabal y díganle que yo cuide a sus pastores mientras estaban cuidando sus ovejas y que me enteré que ellos iban a esquilar. Y cuando van a esquilar ovejas siempre hay mucha comida. Si puede compartir comida con nosotros. Pero resulta, la Biblia cuando hace o te muestra o te describe una persona es por algo. Dice que Nabal era un hombre duro y de malas obras, pero su esposa Abigail era de buen entendimiento y hermosa, como todas las mujeres de la iglesia Betel. Amén. Bellas, hermosas, sí, aplauda a la mujer, a las mujeres de esta iglesia. Entonces mire lo que pasó. En el 5 vamos a leerlo. Entonces envió David 10 jóvenes y le dijo, subí a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Sea paz a ti, paz a tu familia, paz en cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros y no los hemos tratado mal, ni les faltó nada en el tiempo que han estado en Carmel. O sea, amable, ¿verdad? Estamos pidiendo una ayuda, yo te ayudo, tú me ayudas. Miren lo que respondió. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan y mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y dársela a un hombre que no sé quiénes son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por otro camino y fueron a avisarle a David. O sea, David se portó bien con él.
Y él, como era un hombre conflictivo, le respondió mal y dijo: no te voy a ayudar. Y David agarró a sus guerreros y lo iba a destruir a él, a su familia. Eso no iba a quedar nadie. Y los siervos, como sabían cómo era él, fueron y hablaron con la esposa Abigail. Y le dijeron a Abigail. Y Abigail dijo: no puede ser. Empezó a preparar comida y se fue a llevar comida y a hablar con David. Logró hablar con David. David entró en razón y no pasó nada. Cuando Abigail llega a su casa a contarle a su esposo estaba fiesteando, estaba borracho, esperó al siguiente día, le dijo, y cuando le dijo se puso tan bravo que le dio un infarto y se murió. Entonces, ¿qué podemos sacar de esta historia para poder resolver nuestros problemas? Primero, identifiquemos: el conflictivo es insensato. Dígalo conmigo: el conflictivo es insensato. Nabal significa insensato, es el significado de su nombre. Nabal era una persona amargada. La persona conflictiva es amargada. No le importa las consecuencias que puede tener. Lo que le importa es imponer su razón. No importa las consecuencias que vengan. Su familia iba a morir, pero a él no le importó. Él levantó el polvorín del conflicto, porque son personas que no le importa si el otro llora. No, porque están llenos de conflicto. Lo que importa es mi razón. Hay personas que tú te le acercas con amabilidad y te responden mal. ¿Sí lo han vivido? ¿O tú eres ese? Que te responden mal, que te salen con una cosa y uno dice: ay, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago? Yo recuerdo que mi cuñado me cuenta que un día iba manejando y bueno, tuvo un encontronazo con el otro conductor y el otro conductor empezó a decirle un montón de cosas. Y él me dice, yo lo miré y le dije: feo. Lo que me salió. Porque a veces uno no sabe cómo reaccionar ante la gente conflictiva. Uno dice: pero ¿qué pasó aquí? Hay gente que por una cosita así forma un problemón. Y ya la gente lo sabía. Ya sabía que él era así. Y yo te quiero decir, si tú eres así, es el momento que dejes la insensatez, porque estás poniendo en riesgo tu vida espiritual. Estás poniendo en riesgo tu familia. Estás poniendo en riesgo tu ministerio. Estás poniendo en riesgo tu futuro. Este hombre murió de un infarto por una rabia. Qué terrible es morir de rabia, como los perros. Qué terrible. Pero nada más por los deseos de su corazón, por poner su forma de ser. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Los problemas afloran lo que tienes. Los problemas, en medio del problema dices lo que quieres decir y lo que no. Si no tienes un corazón sano, todo lo que por años te ha pasado por la mente en contra de esa persona, vas a sacar eso y más. Porque afloras, así es el comportamiento. Así como la persona se comporta, así es por dentro. Ahora, segundo, está el que resuelve el conflicto. Y el que resuelve el conflicto es sabio. El que resuelve el conflicto es sabio. Abigail significa sabiduría, entendida. Es sabio. Sabe que la palabra dice que es abominación contra Jehová crear cizaña entre hermanos. Que es una abominación, algo terrible, algo que detesta a Dios. Cuando tú dices, está hablando tuyo.
Yo no soy escaparate de nadie, pero esta está diciendo tal cosa y tal cosa. Es que, ay no, tuvo un problema con fulano. Es que si es así. No, más bien te respondió bien, porque es peor. Y dice que eso es abominación contra Jehová. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, Abigail, ¿quién era? La que resolvió. Proverbios 11:2 dice: con el orgullo viene el oprobio y con la humildad la sabiduría. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta calma la ira, mas las palabras ásperas hacen subir el furor. ¿Qué hizo Abigail? ¿Qué hizo? Ahí vamos a leerlo porque de aquí vamos a sacar algo importante. Dice: y entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de higo seco, y lo cargó todo en el asno, y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo seguiré luego. Nada declaró a su marido Nabal. Vamos a ver cómo se resuelve un problema. Primero, preparó comida. ¿Qué hizo Abigail? Preparó comida. ¿Sabe que una de las técnicas de Jesús para solucionar problemas era preparar comida? Y le digo yo que no me gusta cocinar, pero cocino. Jesús, cuando quería ganarse a alguien, lo invitaba a comer. Jesús dice: estoy aquí a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. ¿Sabe? Cuando tú estás en un conflicto y quieres resolverlo y está la persona agraviada, haz actos de servicios. Si grita fuerte, tú haz actos de servicios. Jesús tuvo un problema con Pedro. Jesús, luego que resucitó, fue a encontrarse con sus discípulos y le preparó comida a Pedro. ¿Quién era Pedro? Lo acababa de traicionar. Mire, está comprobado que lo que más le duele al ser humano es una traición. No hay cosa que duela más que cuando te traicionan. Y Pedro traicionó a Jesús, pero Jesús pasó por alto la ofensa. Y ahorita les voy a decir qué es pasar por alto la ofensa. Jesús lo perdonó de tal manera que dijo: no, yo tengo que restaurarme. ¿Quién fue el que ofendió? ¿Jesús o Pedro? ¿Quién? Pedro. ¿Pero quién fue que restauró las cosas? Jesús. Y Jesús le preparó comida y lo llamó y lo sentó. Jesús dijo, y delante de todos, Jesús dijo: yo no quiero, digo yo pues, me imagino, yo no quiero que a Pedro lo conozcan como el traidor. Yo quiero que lo conozcan como el amado. Y lo sentó. Y Pedro dijo: aquí me van a confrontar. Aquí Jesús me va a decir por qué lo hiciste. Porque cuando alguien te hace algo y tú quieres, tú dices: venga, vamos a arreglar las cosas. Uno empieza: ¿y por qué lo hiciste? ¿Y por qué? Pero porque fuese hecho esto y no sé qué. ¿Sí o no? Ay, Dios mío, ustedes son muy santos. Yo creo que me equivoqué. Dígame usted sí o no reaccione así. A ver, yo quiero saber. Ya yo me estaba asustando. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Cuando Pedro se sentó, yo creo que Pedro estaba la comida más incómoda. Y cuando terminó de comer, Pedro dijo: aquí viene. Aquí me va a reclamar, si me dice esto yo le respondo esto. ¿Verdad? Uno se prepara, ¿verdad? Cuando uno ha fallado, uno dice: yo voy a responder así, yo voy a decir así. Pero Jesús le tumbó todo a Pedro. Jesús le dijo: ¿me amas? Y Pedro, yo me imagino que dijo: ¿qué es esto? Apacienta mis corderos. Y después le dice: ¿me amas?
Y después le dice: hijo de Jonás, ¿me amas más que todos esto? Y se vuelve la conversación más profunda y dice: tú sabes que te amo. Qué bonito cuando uno le dice a una persona: tú sabes que te amo. Tú sabes, aunque te fallé, aunque cometí un error, tú sabes que te amo. Jesús dijo: un error que cometiste no va a dañar todos los años que pasamos juntos. Jesús quería que Pedro cumpliera su plan. Jesús quería que Pedro estuviese sano, porque Jesús sabe que una persona herida no avanza, que una persona con falta de perdón no avanza, que una persona con culpabilidad se carcome. Jesús lo sabía, y por eso Jesús no le tocó el tema. ¿Qué quiso decir Jesús? Está olvidado, está en lo profundo de la mar. No pasó, no ocurrió. A mí me gusta mucho Kathryn Kuhlman, no sé cuánto la han escuchado. Kathryn Kuhlman, una mujer muy usada por Dios, pasó un lapsus de su vida donde falló, donde se casó con un hombre que dejó a su mujer y a sus hijos para casarse con ella. Duró 8 años de matrimonio infeliz. Y ella decide después dejar ese matrimonio que no venía de parte de Dios y enfocarse en el ministerio. Y su ministerio fue en aumento. Y cuando la gente se le acercaba a recordarle: ay, pero tú te divorciaste y el hombre era casado y dejó a la esposa y no sé qué, ella decía: esa no era yo, esa era otra. Yo soy la redimida, la cambiada y la transformada. Amén. Porque eso es lo que hace el Señor. El Señor no te recuerda tu pasado. Hay momentos donde hay problemas que tú no tienes que confrontar, sino que solo tienes que amar, que solamente tienes que decir: siéntate, comamos y disfrutemos. Si tú tienes un problema con un hijo, siéntate, come con él y ámalo. Si tú tienes problema de pareja, siéntate, come, pero no confrontes. Hay momentos que sí hay que confrontar, y la palabra es muy clara. La palabra dice que primero lo llamas a sola, y que si no se arrepiente, busques un ¿qué? Un testigo. Y si no pasa nada, frente a la congregación, ¿verdad? La palabra es bien clara. Pero no trates de resolver a la primera con confrontación. ¿Sabes? Eso marcó a Pedro. Pedro más nunca volvió a traicionar a Jesús. Fue un mártir del evangelio. Si tú lees las cartas de Pedro, mire, ahí tú tienes una tesis de cómo es un carácter moldeado por Jesús. Él dice: Él nos afirma, nos fortalece, nos establece, nos cambia. Es tan poderoso lo que Dios hizo. Pedro ha sido el mejor predicador de la iglesia cristiana por todos los tiempos. Fue el primero que predicó el mensaje de salvación y consiguió todo lo que todos los predicadores queremos conseguir cuando predicamos: que la gente se compunja, se arrepiente y reciba milagros. Y no lo hizo con unos poquitos, lo hizo con miles. Y se entregaron 3,000, 5,000, y su sombra sanaba a los enfermos. Jesús le quitó la marca de traidor. Se la quitó. Un perdón cambia la vida de cualquiera. Si alguien te debe dinero, ¿qué dice el Señor? Perdona sus deudas como el Señor nos perdonó. Así es, así se mueve el mundo espiritual, así trabaja Dios. Y así hizo Abigail, le llevó comida a David y se humilló. Luego se resguardó, le dijo al siervo: tú vas adelante, porque dijo: no, si este está tan bravo y empieza a disparar, pues que este me defienda. Y cuando tú vas a resolver un conflicto, tienes que resguardarte en oración, tienes que orar, tienes que pedirle al Señor sabiduría primero.
Y tercero, fue prudente. No le dijo nada a Nabal porque Nabal era un sensato. A veces uno tiene un problema y empieza la gente, ay, mira, tú sabes que tengo tal problema. Tú sabes que esto no es que mi hijo es así asado. Es que empiezan a contarle sus problemas a todo el mundo. Tú tienes que ser prudente. Amén. Buscar el consejo sabio. Y luego de esto vino ella y se humilló y le dijo, perdón por lo que dijo mi esposo. Y lo hizo entrar en razón y le dijo, no puedes derramar sangre, después te vas a arrepentir cuando tú seas rey, te vas a arrepentir de esto, lo que tú estás haciendo. Mira, aquí te traje comida. Y David se sorprendió. David dice, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, en el 25:32. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano, porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Cuando un conflicto se resuelve, todos ganamos. Cuando un conflicto se resuelve, todos ganamos. Amén. Amén. ¿Y qué pasó después? Como tercero, David pasó por alto la ofensa. Proverbios 19:11 dice, la prudencia del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Proverbios 17:9 dice, quien pasa por alto la ofensa crea lazos de amor, quien insiste en ella aleja al amigo. Pasar por alto la ofensa, para terminar, no es tragarme las cosas. Yo a veces he dicho, pero pasa por alto la ofensa. Ya, ¿hasta cuándo voy a pasar por alto? Entonces no pasaste por alto la ofensa. Pasar por alto la ofensa es perdonar y olvidar, como hizo Jesús. Jesús olvidó la traición de Pedro. No la nombró, no lo dijo más. No lo volvió a recordar. Pasar por alto la ofensa es perdonar de verdad, no recordar. Porque cuando tú dices que perdonaste, porque Satanás siempre te va a traer a colación el problema. Y entonces de una vez, eso es como una computadora. Yo no sé si ustedes lo han vivido, porque ustedes son muy santos. Pero eso es como una computadora que le llega a uno, pero ¿qué va a decir si te hizo esto? Y a veces el que anda en las obras de la carne lo empieza a decir, pero tú me hiciste esto, y dime más, Satanás, dime más para decir, dame más parlamento. Pero cuando andas en el Espíritu, Satanás te recuerda y tú dices, no, ya yo pasé por alto esto no ocurrió jamás. Cuando tú pasas por alto la ofensa, te libras, libras tu alma, te libras del mal, libras tu corazón en caer. Cuando pasas de verdad, que no lo recuerdas, que de verdad lo perdonaste. ¿Y qué pasó con Nabal? Cuando la sabiduría reina, el conflicto, la insensatez muere. Nabal murió el conflicto, murió la insensatez, porque la sabiduría se impuso ante la insensatez. Amada iglesia, me doy por bien servida este domingo si tú hoy asumes los conflictos y dices, lo voy a resolver porque quiero vivir la paz con todos. Y quiero finalizar con este versículo. Póngase de pie. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos míos,
todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando vengan esos pensamientos ofensivos, recuerda este versículo: en todo lo bueno, en todo lo amable, en esto voy a pensar. Yo quiero que tú cierres tus ojos allí donde estás y dejes que el Espíritu de Dios ministre a tu vida. Y que seas sincero. Olvídate de la persona que tienes al lado. Aquí está la presencia de Dios. Estamos en la casa de Dios. Aquí está Dios. Y a Dios no le podemos esconder nada. Aprovecha este momento y examina tu corazón. Y di: Señor, sí, tengo un problema. Tengo un conflicto sin resolver que me está carcomiendo, que me da rabia. Si tú has venido con un corazón dolido, con una carga por los problemas, hoy aquí está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Preséntale tu causa. Señor, de verdad, tengo problema con mis hijos. A la verdad es más lo que peleo con mi esposo. No le hablo a mi hermana y yo la amo. No le hablo a mi hermano. Hoy el Señor te ha traído para restaurar tus conflictos, para amar, para aprender a amar. Y un manto de amor viene sobre esta casa. Y hoy el Señor limpia tu corazón. Si tú sientes que no has perdonado, si tú sientes que hay cosas dentro de ti que tú has pensado que las perdonaste, pero vienen a tu memoria y las sigues sacando, hoy deja que el Señor mira tu corazón. Cierra tus ojos. Aprovecha este momento. Mírate tú mismo internamente. Mira lo que hay dentro. Mira lo que hay dentro de ti. Mira lo que el Señor te está diciendo: restaura tus relaciones. Suelta el conflicto. Yo estoy aquí, dice el Señor. Deja que el Señor te ministre. El Señor va a traer la respuesta.